Buenos días al grupo. En este caso tendría que decir buenas tardes. Buenas tardes al grupo. Vamos a hacer una introducción a la práctica de destilación. En este caso es una destilación simple. La idea de esta práctica es utilizar un método que se llama el método de pignómetro, que nos permite calcular densidades, y en base a las densidades y con una tabla a una temperatura del laboratorio determinar el grado alcohólico que presenta el vino. Esa es la idea de la práctica, o sea, en esencia lo que se quiere hacer en el laboratorio. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué es la destilación? Aquí hay una breve introducción a la destilación. La destilación generalmente se utiliza cuando tú quieres separar componentes de una mezcla. Eso es básicamente lo que se hace una destilación. Y la destilación puede ser una destilación simple o una destilación fraccionada dependiendo de la divergencia o la distancia de los puntos de ebullición que tienen ambos componentes en la mezcla. Básicamente por eso se hace. Saber qué tanto. Si los componentes tienen un rango muy amplio, la diferencia se utiliza la destilación simple, pero sí, la destilación, si los rangos de los componentes que están en la mezcla tienen una pequeña diferencia de variación en temperatura, entonces se coloca una columna de destilación para, en este caso, una columna de destilación, en este caso, digamos que es un poquito refractada, donde permite que el componente más volátil salga primero que el otro. Eso es cuando las diferencias son muy pequeñas, pero cuando es simple, que es simplemente una sola columna pequeña, se utiliza cuando las diferencias son bastante aceptables, es decir, tienen un rango que no se puede hacer con un instrumento más sencillo que una columna de destilación. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los objetivos generales de esta práctica? Bueno, aquí el objetivo es conocer y comprender los conceptos de presión de vapor, punto de ebullición normal, ley de Raoult y ley de Dahl. Eso es muy importante. Dentro de estos son los aspectos que a nosotros nos interesa conceptualizar en la parte experimental. Es muy interesante esta parte y ese es el objetivo general, básicamente lo que se quiere, ¿ya? Lo que nosotros queremos en esta parte. Pero lo que yo busco, o que se busca esta práctica, es poder determinar el grado alcohólico del vino. ¿Y cómo? A través de un proceso de destilación simple. ¿Por qué? Porque los rangos de los componentes de la mezcla tienen un rango amplio que se permite utilizar una destilación simple. Muy bien. ¿Cuál es nuestra muestra? Vamos a utilizar una muestra de vino que tiene un cierto grado alcohólico, según la etiqueta de la botella. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Bueno, primero hay que aplicar un proceso de destilación simple para la separación. Es una separación, en este caso, procedente de una muestra de vino. El otro objetivo específico es determinar el grado alcohólico del vino mediante la tabla de ese grado. Claro, es una tabla que, dependiendo de la temperatura a la que estamos trabajando, bueno, en este caso, recolectar los desechos de las soluciones preparadas durante la práctica, tratar con... No, esto está fuera, esto no es necesario porque esta es una práctica no presencial y esto no es necesario hacer énfasis. Se coloca porque son objetivos de la práctica como tal, ¿de acuerdo? Materiales que vamos a utilizar o equipos. Bueno, aquí vamos a utilizar materiales muy básicos, como por ejemplo la balanza. En este caso yo necesito la balanza electrónica, puede ser la balanza analítica en este caso. Va a traer destilación de fondo redondo, acoplador de termómetro, un termómetro, los conectores, ¿verdad? Que son, es decir, en pocas palabras, el equipo que involucra todo lo que tiene que ver con la destilación. Aquí está todo desglosado, pero es simplemente montar el equipo, un equipo de destilación que consiste de un calentador, consiste de un balón aforado, donde se le colocan 3 pastillas en este caso 3 perlitas para recalentamiento, sobrecalentamiento, perdón, se coloca la muestra de vino, se coloca en la columna Y, como está en la gráfica que ustedes ven en su guía, y ahí se coloca el termómetro, se coloca el condensador, se coloca el agua en contrarreflujo para que una vez que el componente volátil, que es el alcohol en este caso, pasa por esa columna, como va a estar en contacto por transferencia, se va a condensar, ¿de acuerdo? Y vamos a recoger una muestra de 50 mililitros de alcohol. Eso es en este caso, en breves palabras, lo que tiene que ver con los materiales y algo del procedimiento experimental. Muy bien. Esto demanda de calentamiento, esto no es necesario.
esto es, aquí vamos a utilizar son calentadores, heaters. Los pignómetros, por supuesto. Pignómetros, hay un solo pignómetro. Aquí ese pignómetro material para 25 mililitros. Bueno, hay un solo pignómetro de 10, que es mucho mejor, más exacto, ¿de acuerdo? Los cálculos, aquí. ¿Cuáles son los cálculos que nosotros vamos a utilizar? Bueno, básicamente los cálculos que nosotros vamos a utilizar van a estar basados en el método del pignómetro. Es decir, hay que empezar el pignómetro vacío, después rebosado, por supuesto. Después llenarlo con agua y volverlo a pesar y por diferencias de la masa del agua, que es muy importante. Hay que utilizar una muestra, algo de alcohol, una solución de alcohol para siempre estar enjuagando el pignómetro, y ese pignómetro secarlo, y el alcohol nos permite, el uso del alcohol permite secarlo más rápido. El pignómetro es un instrumento muy pequeño que se utiliza para calcular las densidades de líquidos, básicamente de líquidos, ¿de acuerdo? En el caso nuestro, pues. ¿Cuál es la ecuación matemática que utiliza el pignómetro? Bueno, esta ecuación que está acá dice la densidad del líquido, que es el que nosotros queremos, el que realmente nos interesa, ¿verdad? Sería la masa del líquido más la masa del pignómetro menos la masa vacía, entre la masa del pignómetro y la masa del agua menos la masa vacía. O sea, esta es una ecuación matemática. Esto nos permite hallar es la densidad del líquido, ¿de acuerdo? Es muy importante esta densidad del líquido pesarla. ¿Cómo se hace eso? Bueno, una vez que tú pesas una vez que tú pesas el pignómetro, tu vacío, tú le agregas, en este caso la muestra, que es la muestra agua alcohólica, es decir, agua y alcohol. Le agregas una cierta cantidad, aproximadamente 50 mililitros, en este caso lo agitas y tienes el pignómetro, tomas varias muestras y aplicamos para calcular la densidad que nos interesa realmente. Es una parte muy sencilla, no es nada complicado, es simplemente visualizar los cálculos que se están haciendo. Y esta es la ecuación matemática que nosotros vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Estos son los datos experimentales que corresponden a la tabla de densidad de peso grados alcohólico a 20 grados centígrados, que es la temperatura que vamos a tener nosotros del laboratorio. Una vez que usted tenga determinada la densidad con la ecuación matemática anterior, lo ubicamos en la tabla y eso nos dice cuál es el grado alcohólico que tiene el vino. Para un dato que tengan por ahí, creo que el vino que se está utilizando, y el grado alcohólico es de 12, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver si se correlaciona con ese 12. Eso es básicamente. Entonces, estas densidades que están acá son obtenidas de la muestra alcohólica, es decir, una vez que tú pones el vino, lo pones al vidrio, el alcohol va a salir. Una vez recoges, en este caso, 20 mililitros vas a recoger 20 mililitros de esta solución de alcohol, y tú le vas a agregar 30 mililitros de agua hasta que la solución, o sea, tengas una muestra total de 50 mililitros. Entonces lo vas a agitar, lo vas a homogeneizar y vas a utilizar el pignómetro 3 veces en lo posible para tener un promedio en este caso de la masa que se está utilizando, en este caso para determinar la densidad del líquido que a nosotros nos interesa. Una vez que tenemos la densidad del líquido con la ecuación anterior, entonces venimos a esta tabla y nosotros nos permite hallar el grado alcohólico del vino, ¿de acuerdo? Y así correlacionar si se corresponde con la parte teórica. Ok, estos son otros datos experimentales que tienen que ver con la muestra de vino. Bueno, la muestra de vino fueron 50, hay que recogerla en un cilindro graduado, 50 mililitros, trasvasarla al balón aforado de un fondo redondo, donde van a agregar 3, 4, 5 perlas para el sobrecalentamiento. Y estos fueron los datos que tuvieron. La temperatura inicial fue de 25, la final fue de 80, el destilado que se recogió fue 20 y una mezcla agua alcohólica que dio 50. Eso es porque a los 20 mililitros del destilado, que es alcohol, le agregaste 30 mililitros de agua destilada, ¿de acuerdo? Ahora, estos son los datos experimentales cuando piensas el pignómetro. Es decir, el pignómetro vacío te dio 28.1145. Digamos, esto se pesó con la balanza analítica para tener mayor precisión. El pignómetro con agua destilada dio 52.8043. Saben que por diferencia, entonces te tiene la masa del agua. El pignómetro con mezcla alcohólica nos dio 52.400, en este caso 43,41 gramos. Y la masa del agua destilada, bueno, simplemente ustedes saben la diferencia que hay entre el pignómetro con esta mezcla y el pignómetro vacío, que ahí se le colocaron.
Esto es muy importante para que ustedes puedan hallar la masa de la mezcla que tienen a cubo alcohólico, ¿de acuerdo? Muy bien, ya para terminar, ¿cuál es la temperatura que vamos a utilizar para la ecuación, en este caso la densidad del líquido? Recuerden que la densidad del líquido está referida a la mezcla de agua y alcohol. Una vez que tú agarraste el destilado de 20 mililitros de alcohol, lo mezclaste con 30 mililitros de agua y esa es tu mezcla alcohólica. ¿De acuerdo? Entonces, y esta ecuación que están viendo acá es la misma ecuación que les expliqué anteriormente, solamente que está un poco más condensada, es decir, la masa del líquido entre la masa del agua. Y ya saben que la masa del líquido se obtiene simplemente pesando el pignómetro vacío, luego pesando el pignómetro con la mezcla y restando la diferencia sumada a la masa del líquido. Igual sucede con la masa del agua. Recuerden que esa masa se obtiene simplemente pesando la masa del pignómetro vacío, agregando agua al pignómetro hasta que rebose, por diferencia, volviéndolo a pesar y por diferencia tiene la masa del agua. Y esa relación la vamos a multiplicar por la densidad del agua a 20 grados centígrados, que aquí les doy el dato, que eso nos da 0.99 tabulado, nos da 0.998 gramos por mililitro. Muy bien, con esta densidad se va a la tabla que ya vieron anteriormente y se busca, se correlaciona si nos da el alcohólico que tiene el vino, que es 12 en este caso. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que verificar, más nada. Muy bien, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, consultar. Recuerden que esto es una presentación breve para que puedan entender la idea.